Amados hermanos, hermoso pueblo de Dios, amigos, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe a cada uno de nosotros de una manera particular. Y lo he llamado: lo que no es eterno es eternamente inútil. Y les pido que hagamos una oración. Amado Espíritu de Dios, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oro para que tú, amado Espíritu Santo, nos ayude, nos guíes, nos permitas entender el anhelo y el deseo del corazón de Dios para nuestras vidas, y nos permitas aplicarlo en nuestro diario vivir, para gloria del nombre del Eterno y, por supuesto, para bendición de nuestras vidas y de aquellos que nos rodean. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Todos mis amados son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, el tema que quiero compartir con ustedes es un poco complejo, pero indispensable para nuestra vida. Lo he llamado: lo que no es eterno es eternamente inútil. Y vamos en la palabra del Señor a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 4 vamos a estar mirando desde el versículo 16, donde la preciosa palabra de Dios dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Indudablemente, amados, y hablo de mi propia experiencia, hay algo que todos los días en nosotros va hacia el desgaste. Pero también hay algo dentro de nosotros que va hacia la renovación de día en día. Todos sabemos que poseemos dos tipos de hombres: el hombre exterior, que está compuesto de cuerpo y alma, y el hombre interior, que consta de nuestro espíritu. Eso lo hemos visto ya en muchas ocasiones. Y algo que es indiscutible, amados, es que todos los días tu cuerpo y el mío se va consumiendo, se va desmoronando y desgastando por el efecto continuo que hay en él de la operación de la muerte. Sin embargo, nuestro espíritu, no obstante, de día en día se va renovando por la operación de la vida del Espíritu con mayúscula de Dios en nuestro espíritu, que opera en nuestro hombre interior. Todas las facultades de tu cuerpo y del mío van hacia lo temporal, pero las facultades de nuestro espíritu apuntan, se dirigen, van hacia lo eterno. Es aquí entonces donde todo lo que no sea eterno, por supuesto que es eternamente inútil. Observa que la leve tribulación momentánea
de la que habla el apóstol Pablo, que experimenta el cuerpo, está en contraste con el eterno peso de gloria que llevamos en nuestro espíritu y que apunta, por supuesto, hacia nuestra eternidad. La pregunta aquí sería, ¿a dónde deben apuntar nuestros ojos? ¿En dónde debemos poner nuestra mirada? Y Pablo dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este es un mandamiento absoluto del nuevo pacto, mis amados, que también lo encontramos en Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 3, donde la Escritura dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso trae a mi memoria, hermanos, un pasaje bíblico que tú y yo conocemos. Te recomiendo que lo leas, que encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Allí Jesús habló de un hombre rico. Era un hombre que había producido mucho dinero y que pensaba dentro de sí mismo, ¿dónde voy a guardar toda esta producción? ¿Dónde voy a almacenar toda esta riqueza que tengo? Y entonces determinó derribar sus bodegas y hacerlas más grandes para guardar sus frutos y sus bienes. Y viendo él todos sus frutos y todos sus bienes guardados, entonces le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero dice la palabra que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa parábola es sumamente interesante e importante. No sé si tú te das cuenta que todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Este hombre rico estaba concentrado en mirar las cosas que tenía, es decir, las cosas que él veía. Pero ¿cómo dice la palabra que son las cosas que se ven? Nos dice claramente que son temporales. Lo que implica que entonces tú y yo no debemos fijarnos demasiado en lo visible, sino que nuestra mirada debe estar puesta en lo invisible, porque lo visible es de carácter pasajero, pero lo invisible es de carácter eterno. En Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 16, dice la palabra de Dios. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que tú y yo aquí nos damos cuenta también que la palabra de Dios nos está diciendo que todo en el cielo y en la tierra, sea visible o invisible, todo fue hecho en Cristo y para cumplir los propósitos eternos
de Cristo. Eso entonces te incluye a ti y me incluye a mí. Y también quiere decirnos entonces que tú y yo nacimos con un propósito. Tu vida en Cristo, amados, y la mía, no encuentra sentido sino en Él. Pero fuera de Cristo, somos como un pez fuera del agua, o como un ave que habita dentro de un sótano o de un subterráneo. Nosotros fuimos creados para que nuestra vida tuviera significado. Y el significado de tu vida y de la mía simplemente debe ser lo eterno. Todo lo demás es absolutamente pasajero. Cuando tu vida tiene sentido espiritual y eterno, entonces podemos soportar aún lo más grande o la más leve tribulación que venga a nuestra vida. Cuando no tienes a Cristo, tu vida se vuelve completamente insoportable. Cuando dejas de mirar a Cristo, de poner la mira en las cosas de arriba, entramos en depresión, en tristeza, en angustia. Sencillamente, porque sin Cristo nos vamos desgastando tanto por dentro como por fuera. Ambas cosas al mismo tiempo, al mismo ritmo, a la vez. Muchas personas, amados, son como los giroscopios, que giran y giran sin dirigirse hacia ningún lugar específico. Y así la vida de muchos gira y gira sin tener ningún propósito. Muchos trabajan sin ningún propósito. Es por eso que uno los ve que constantemente están cambiando de dirección, de trabajo. Muchos cristianos, entre comillas, cambian cada rato de congregación porque no encuentran propósito en ninguna parte a donde van. Muchos cambian de relación, de pareja, esperando que cada giro que están dando les pueda resolver el vacío y la confusión que hay en su corazón, es decir, en su mente. Por eso, amados, Efesios 5:17 dice: no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Sin la voluntad de Dios, amados, la vida no tiene propósito, y sin propósito la vida no tiene significado. Diría yo con toda autoridad a mis 70 años que la tragedia más grande del hombre no es envejecer, sino haber vivido una vida sin propósito. Me dirá usted: pastor, ¿y cuál es entonces el propósito de Dios para mi vida? Y es que tu hombre interior se vaya renovando de día en día en lo eternamente útil que es la palabra de Dios, porque todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. ¿Qué es lo que tú debes renovar en tu hombre interior? Lo que yo debo renovar en mi hombre interior es mi pensamiento, es mi manera de ser, que está regulada por mi mente. Y hermanos, de verdad que la mayoría de nuestros problemas no son con los demás, ni económicos quizá. Hay quebrantos de salud, muchas cosas, pero realmente tu problema y mi problema está en nuestra mente, está en nuestros pensamientos. Es por eso que Proverbios 23, el versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, es decir, en su mente, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto me enseña, amados, que renovar es pensar al contrario de cómo los demás en el mundo piensan.
Y hay un ejemplo maravilloso en el libro de Números que vale la pena que lo traigamos y lo recordemos, en el capítulo 14, que tú conoces y yo conozco también. En el verso 24 nos dice la palabra de Dios: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Todos sabemos que el Señor le había prometido a Israel una tierra, pero que cuando ellos llegaron vieron gigantes y vieron una cantidad de dificultades y fijaron su vista en los imposibles para poderla conquistar, y el pueblo se desanimó de una manera terrible y se rebeló contra el Señor. Pero Caleb era un hombre en donde había otro espíritu. Él decidió ir en pos de Dios. Él dijo: Dios no nos trajo hasta aquí para vencernos, sino que nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio. Lo estoy parafraseando. Y cuando el resto de los espías entraron en Canaán, podemos decir que ellos iban en pos de lo que vieron y de lo que oyeron de la tierra prometida. Pero ¿qué hizo Caleb? Darnos un ejemplo de la renovación del pensamiento. Él renovó su mente. Él era de otro tipo de pensamiento y dice la Escritura, era de otro espíritu. Y tú y yo somos llamados por el Espíritu Santo en esta hora también a entender lo que significa esa renovación de nuestro entendimiento y pensamiento que encontramos en Filipenses 4:8, donde la Escritura dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este es un mandamiento del nuevo pacto, que nos invita y nos ordena a posicionar nuestra mente en lo que es verdadero, en lo que es justo, a pensar en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre, lo que implica la necesidad que tú y yo tenemos de renovar nuestra mente. Además de ser una necesidad, es una responsabilidad. Y debemos, por supuesto, pensar al contrario de lo que puede traernos confusión, pena, dolor, amargura, resentimientos, deseos de venganza. Pues muchas veces nos hundimos en depresión con pensamientos que, por supuesto, no son nada de lo que la palabra de Dios nos ordena pensar. Hagámonos una pregunta: ¿qué es lo que me tiene frustrado, airado, abatido? Sin duda alguna es nuestra propia mente, una mente llena de pensamientos que no son los pensamientos que Dios desea que tú y yo alberguemos en este órgano tan importante de nuestra alma. En Isaías capítulo 26 versículo 3 dice la palabra, una promesa hermosa: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, porque en ti ha confiado. ¿Cómo nos cuesta confiar en el Señor? ¿Cómo nos cuesta, amados, perseverar en el pensamiento de todas las verdades maravillosas que nos han sido reveladas a través de la Escritura? ¿Cómo tantas veces dejamos que nuestra mente divague?
Y cuando tú y yo, amados, tomamos la decisión de hacer un cambio de negativismo y de pesimismo en nuestra mente, es entonces cuando la paz de Dios comienza a gobernar nuestros pensamientos. ¿Y qué es la paz de tus pensamientos? Es tener una cabeza libre de agitaciones, de preocupaciones, de imaginaciones negativas, de estados de sufrimiento, de inseguridad, de desconfianza. Es estar libres de todos los actos perjudiciales que se anidan en nuestra mente, como la envidia, la codicia, la maldad, el deseo de venganza, de perjudicar a otros. Es estar libres, amados, de la ira, del enojo, del odio, de la aversión hacia otros. Es estar libres de nuestras propias conjeturas y opiniones y conceptos perjudiciales, y que muchas veces, tú y yo lo sabemos, son completamente contrarios a la buena palabra de la gracia que Dios nos ha entregado por medio del Espíritu Santo. Actos perjudiciales de la expresión como la mentira en todas sus formas. Somos llamados a estar libres de crear discordia y murmuración, libres a dejar de criticar y juzgar y condenar al prójimo, libres de usar palabras soeces y ofensivas, libres de sostener con los demás conversaciones vanas, llenas de palabras inútiles. Tú y yo, amados, hemos sido llamados a renovar el interior de nuestra mente. Renovar es abandonar aquello que nos está perjudicando en palabra, en obra o en pensamiento. Renovar no es abandonar lo que tú tienes en casa y a tu alrededor, sino todo lo que tú tienes en el interior de tu mente, que te perjudica, que te daña, que rompe la comunión con el Señor y con el prójimo que nos rodea. Así que, amados, la conclusión de este tema es que tú y yo tenemos que aprender a desarrollar 4 fuerzas de la mente que son de suma importancia para tener victoria, para vivir en paz, para tener gozo, para tener esperanza y tranquilidad. Número 1 es la fuerza del impulso hacia la paz. Número 2, la fuerza de la renuncia a todo pesimismo, a todo negativismo, a todo pensamiento contrario a las cosas de Dios. Número 3, la fuerza de vencer todos los deseos engañosos de nuestra carne. Y número 4, buscar la fuerza de la palabra de Dios, que hace posible que nuestro hombre interior se renueve en fe de día en día, que pone nuestros pensamientos en lo eterno. ¿Y cuánto lo necesitamos, amado hermano, hoy con mucha urgencia? Porque podemos concluir, sin lugar a dudas, que todo lo que no sea eterno es eternamente inútil. Que el Señor nos ayude, nos guíe, nos muestre, nos enseñe a pensar en lo puro, en lo justo, en lo amable, en lo verdadero, en las cosas que edifican, a perseverar nuestra mente en Él, porque cuando nuestra mente permanece en Él, Él ha prometido darnos completa paz en nuestro hombre interior. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por su palabra. Amado Rey,
¿Cuánto necesito yo hoy de ti? ¿Cuánta necesidad tengo de renovarme en el espíritu de mi mente a cada segundo? Para no permitir, Señor, que los pensamientos negativos de muerte, de inseguridad, de enfermedad, inunden mi interior, trayéndome tristeza, amargura, dolor, desencanto por la vida quizá. Oro para que tu amado Espíritu Santo tomes el control de mi mente en todas sus áreas. Y que desde el Espíritu donde habitas, renueves por completo mi entendimiento. Para aprender a entender que tengo la necesidad de descansar completamente en ti, aceptando tu perfecta voluntad para mi vida. Aunque muchas veces las cosas que me ocurran no sean de mi agrado. Pero tuyo, Señor, es el reino. Tuyo es el poder y tuya la gloria. Y pase lo que pase, como ya hemos visto, tú estás sentado en el trono y tú tienes el perfecto control de nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu poderosa verdad. Amén y amén. Hermosos, no dejen de suscribirse al canal. No dejen de compartir estos temas preciosos con todos tus amigos, hermanos, pastores, etc. Si Dios coloca en tu corazón una ofrenda de amor para este ministerio y el trabajo que estamos haciendo, estaremos eternamente agradecidos. Pero no olvidando que esa ofrenda es absolutamente voluntaria y colocada en tu corazón por el Espíritu Santo. Gracias por acompañarnos en este proceso. No olvides el WhatsApp que tenemos en la parte inferior y tú puedes buscar ahí para inscribirte en nuestro canal, para interactuar juntos, para contestar tus preguntas, para orar por ti, para apoyarte en los momentos de debilidad y darte una palabra de consuelo y de vida, que muchas veces todos necesitamos en un momento de nuestro existir. Gracias por su atención, bendiciones para todos y que el Señor nos permita tener la oportunidad de grabar un nuevo tema para la gloria de Él y para bendición nuestra. En el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.